¿Quieres doblegarlos? ¿Aplastar su espíritu? ¿Someter a esos seres inferiores que se burlan de ti? Estás en el canal correcto. Hoy te mostraré 10 técnicas de manipulación psicológica tan precisas y despiadadas que convertirás a cualquier arrogante en una sombra temblorosa. Aquí no hay espacio para la moral ni para la compasión. Solo poder, puro y absoluto. Serás el titiritero, ellos, las marionetas. No se trata de gritar ni de imponerse con fuerza. Eso lo hace un bruto. Aquí dominarás con silencio, con sonrisas envenenadas y gestos calculados. Capítulo 1. Doble juego mental y caos calculado. Comenzamos con el arte del doble juego mental. Sembrar dudas donde antes había certezas es la llave para atrapar a cualquier mente débil. Cambia de postura, contradice tus palabras y mezcla verdades con mentiras con la precisión de un cirujano. Mientras más confusión creas, más se aferran a ti buscando respuestas que jamás llegarán. Su mente se fragmenta intentando entenderte, y en esa ruptura te conviertes en su única constante, su único centro de gravedad. En esta táctica no puedes ser predecible. Alterna promesas y castigos como melodías que guían a tu víctima hacia la locura. Ellos se desgastan tratando de complacer sin saber qué es lo que realmente quieres. Cada gesto contradictorio que lanzas es una nueva grieta en su seguridad. Su culpa se convierte en tu arma más letal, y ellos la asumen mientras tú observas cómo se desmoronan desde adentro. La manipulación más efectiva siempre es invisible. Tus intenciones se ocultan tras una máscara impecable. Deja caer información contradictoria, accidentalmente, y siembra dudas en quienes los rodean. Mientras ellos pelean por entenderte, tú te conviertes en el titiritero invisible que maneja todo desde las sombras. Nadie sospecha que quien controla la mente es en realidad tú. Cuando quien creía tener el control se convierte en prisionero de su propia mente rota, tienes el poder absoluto. No necesitas levantar la voz ni mostrar fuerza. Tu voluntad es una prisión silenciosa de la que no pueden escapar. Intentarán huir, pero su espíritu quebrado los arrastrará de vuelta a tus manos, sumisos y rotos, porque no existe otra salida. Ahora, pasando al caos calculado, el siguiente nivel en la dominación, rompe su mundo, destruye su estabilidad, cambia las reglas, desordena planes y siembra crisis pequeñas y constantes. El caos no es accidente. Es tu herramienta para pulverizar almas con la delicadeza maquiavélica de quien sabe que el verdadero dominio se ejerce sin levantar sospechas. Cuanto más tambaleen, más dependientes serán. Cuando el caos se vuelve rutina, su mente se satura y solo ansían orden, aunque venga con cadenas. Ahí entras tú como salvador, pero la tabla que ofreces está rota porque controlas la tormenta. Te vuelves indispensable, la razón por la que no caen al abismo, sin que sospechen que son tus marionetas. No dejes que el caos se descontrole ni que sea evidente para ti. Cada crisis debe ser un golpe calculado, un tormento pequeño pero constante, que mantiene un equilibrio precario bajo tu mando. Gobernar sin ser detectado es la más pura forma de poder. Así gobiernas sin corona ni trono, con dominio absoluto que nadie se atreve a desafiar. Capítulo 2. Silencio asesino y el arte de la pregunta trampa. Empezamos con el silencio asesino, la técnica que convierte tu ausencia de palabras en una guadaña invisible. No necesitas gritar para imponerte. Basta con callar y dejar que la incomodidad devore a quien cree que controla la situación.
El silencio pesa, aplasta y desarma. Obliga a tu objetivo a llenar el vacío con sus propias inseguridades, contradicciones y verdades ocultas, sin que te muevas un solo músculo. Mientras ellos se pierden en su tormento mental, tú afilas tu dominio con calma. Este silencio no es una pausa casual. Es una estrategia de guerra que exige paciencia y control absoluto. Cada segundo que dejas sin respuesta es un golpe directo a su estabilidad emocional. No contestar, ignorar o simplemente esperar sin prisa convierte tu silencio en una cárcel de pensamientos donde la ansiedad y la duda crecen sin límites. Quien calla, domina. Quien habla, a menudo se entrega. Aprovecha ese poder y conviértete en el arquitecto de su desesperación. Mientras ellos se retuercen, buscando llenar ese vacío, comienza la segunda arma. El arte de la pregunta trampa. No es cuestión de curiosidad, sino de manipulación calculada. Formula preguntas que aparentan inocentes, pero que están diseñadas para atrapar, confundir y dejar al descubierto debilidades o mentiras. Cada respuesta que consigues es una pieza más en el rompecabezas de su destrucción. El truco está en controlar el ritmo y la dirección de la conversación, sin que sospechen que están siendo cazados. Las preguntas no son simples interrogantes, son trampas sutiles que obligan a revelar más de lo que quieren. Cuando dudas o evaden, vuelve a la carga con precisión quirúrgica, desgastando su defensa hasta que la máscara se resquebraja. Su frustración crece, y tú te alimentas de esa energía, construyendo un escenario donde solo tú tienes el control absoluto. En este juego, la mente de tu víctima es tu campo de batalla, y tú, el depredador silencioso que mueve cada ficha sin hacer ruido. Estas dos armas, combinadas con astucia, te convierten en un maestro del dominio psicológico. Mientras el silencio crea un vacío que los consume, la pregunta trampa los obliga a abrir puertas que preferirían mantener cerradas. No les das descanso ni refugio. Los mantienes en un estado constante de inseguridad y exposición. Así, ellos mismos se convierten en los arquitectos de su propia caída, y tú solo recoges los frutos de una guerra ganada sin disparar un tiro. El control absoluto no siempre necesita de la fuerza bruta o las confrontaciones directas. A veces, la mejor estrategia es la paciencia y la precisión, jugando con las mentes hasta que se quiebren solas. Este es el arte oscuro de gobernar sin ser visto, de dominar sin ser tocado. Si logras perfeccionar el silencio asesino y el arte de la pregunta trampa, tendrás en tus manos el poder de someter sin mancharte las manos. No subestimes el poder del no decir nada y del preguntar lo correcto. En un mundo donde todos gritan por atención y validación, tú serás el que domina con la ausencia y la precisión. Recuerda, el verdadero control no está en la fuerza, sino en hacer que ellos mismos se encadenen con sus propias palabras y pensamientos. Y en ese dominio invisible, tú eres el rey indiscutible. Capítulo 3. Traición selectiva y dominio por culpa. Arrancamos con la traición selectiva, un veneno exquisito que se administra con precisión quirúrgica. No traiciones a ciegas, eso es para amateurs. Escoge con cuidado a quién apuñalarás por la espalda, cuándo y cómo. La traición no debe ser un acto de furia, sino un instrumento de poder calculado para desestabilizar sin perder tu posición. Al romper alianzas en el momento justo, siembras paranoia y miedo, haciendo que todos duden incluso de sus propios aliados. La clave está en hacer que la traición parezca un accidente, un malentendido o un error de la víctima. Que el traicionado no sepa exactamente quién lo apuñaló, pero sí que siente el filo clavado profundamente. Así, la paranoia se extiende como un cáncer y nadie se siente seguro a tu alrededor. El control nace del miedo a la traición, y tú eres el maestro que reparte ese miedo en dosis letales y selectivas,
manteniendo a todos con las defensas bajas y los nervios a flor de piel. Mientras todos se vigilan entre ellos, tú te mueves libre, invulnerable y fuerte. La traición selectiva fragmenta las alianzas y convierte a tus enemigos potenciales en sospechosos entre sí. Este juego es puro ajedrez mental, donde la pieza más peligrosa es el miedo a ser el próximo traicionado. No dejes que se unan contra ti. Divide para reinar, y reina porque sembraste la duda en cada corazón. Ese es tu poder, la soledad como fortaleza. Ahora pasando al dominio por culpa, una técnica más sutil, pero igual de devastadora. La culpa es un arma invisible que aprieta las cadenas emocionales con más fuerza que cualquier grillete físico. Aprende a cargar a tus víctimas con el peso de sus errores, reales o inventados. Alimenta ese sentimiento hasta que no puedan respirar sin pensar en cómo pagar la deuda que tú dictaste. Un ser humano quebrado por la culpa es una presa dócil y manipulable a voluntad. El dominio por culpa no necesita que seas el villano obvio. Basta con que crees un ambiente donde se sientan eternamente en deuda contigo. Usa favores calculados, rescates fingidos y gestos de falsa bondad para mantenerlos en el ciclo. La culpa actúa como una prisión emocional, donde el prisionero cree que debe quedarse para redimirse, cuando en realidad está atrapado por tu voluntad. Así gobiernas sin cadenas visibles. Combina la traición selectiva con el dominio por culpa y tendrás un cóctel mortal de paranoia y sumisión. Quienes temen ser apuñalados por la espalda y cargar con culpas impagables se vuelven tus siervos más leales, no porque te amen, sino porque temen y dependen. En esta danza oscura, tú eres el director, moviendo los hilos y observando cómo todos bailan a tu ritmo sin saber que sus cadenas son invisibles. No olvides que en este juego de sombras, el poder real se basa en controlar no solo las acciones, sino los sentimientos y las lealtades. La traición y la culpa son tus aliados más fieles, y manejados con destreza, te convierten en el amo absoluto de cualquier grupo, manada o territorio. Domina estas técnicas y estarás un paso más cerca de convertirte en un depredador implacable. Capítulo 4. Manipulación del ego y destrucción de la autoestima. Comenzamos con la manipulación del ego, una técnica exquisitamente perversa que convierte el orgullo en un anzuelo irresistible. Nadie puede resistirse a que le acaricien el ego, sobre todo cuando es consciente de sus propias inseguridades. Aprende a inflar su vanidad con halagos calculados y falsas promesas de grandeza, solo para después usar ese ego sobredimensionado en su contra. Cuando la persona está convencida de su superioridad, cae con más fuerza en tus trampas, porque se cree intocable. El truco está en saber cuándo alimentar su ego y cuándo golpearlo con brutal sinceridad para desestabilizar. Un día, eres el espejo que refleja su grandeza. Al siguiente, el verdugo que le recuerda que sin ti no es nada. Ese vaivén psicológico los convierte en marionetas emocionales, desequilibradas y completamente dependientes de tu aprobación o desaprobación. Mientras ellos buscan tu luz, tú los mantienes en un vaivén de esperanza y desesperación. Ahora, pasemos a la destrucción de la autoestima, el golpe silencioso pero demoledor. Empieza con pequeñas críticas disfrazadas de consejos o observaciones honestas, sembrando dudas sutiles que se enraizan profundamente en su mente. Poco a poco, conviertes sus fortalezas en defectos y sus sueños en imposibles. Cuando la víctima empieza a dudar de su valor, se vuelve más maleable y fácil de controlar, porque ya no cree que merece algo mejor que lo que tú le das. Esta técnica no busca destruir de un golpe, sino minar poco a poco la confianza, hasta que lo que queda es un ser inseguro, dependiente y ansioso por agradar.
La autoestima destruida es la base perfecta para cualquier tipo de manipulación, porque quien no se valora se aferra a lo que encuentra, incluso si eso es un vínculo tóxico contigo. Tú controlas la narrativa de su valor y su identidad. Combina la manipulación del ego con la destrucción de la autoestima y creas una paradoja diabólica. La víctima oscila entre sentirse un dios a tu lado y una nada sin tu aprobación. Ese péndulo emocional es tu campo de batalla, donde cada movimiento tuyo puede desencadenar una tormenta o una calma falsa, según convenga. Mantener ese equilibrio es la clave para que nunca te desafíen ni te abandonen. No subestimes el poder de estos juegos psicológicos. Moldean no solo la percepción que tienen de sí mismos, sino su voluntad de luchar o rendirse. Con el ego inflado y la autoestima destruida, la persona se convierte en un ser dividido, confundido y completamente entregado a tu control. Eres su dueño, no por fuerza, sino porque dictas quién es y quién cree ser. Dominar estas técnicas significa tener en tus manos no solo a una persona, sino su realidad misma. Controlas lo que piensan de sí mismos y, por ende, cómo actúan. En este juego oscuro, la mente es territorio conquistado y tú eres el conquistador que define la identidad y el valor de su presa. Mantén firme el dominio y no permitas que recuperen su autonomía. Capítulo 5. Aislamiento calculado y control del entorno. Empezamos con el aislamiento calculado, una técnica letal que desarma sin levantar sospechas. Rompe las redes sociales, familiares y laborales de tu objetivo con movimientos sutiles pero estratégicos. No es cuestión de bloquear a alguien de golpe. Es erosionar sus vínculos hasta que se sienta un náufrago emocional. Cuando esa persona esté sola, desesperada y sin referentes, será mucho más fácil moldearla y someterla a tu voluntad absoluta. El aislamiento no solo priva de apoyo, sino que genera dependencia directa hacia ti. Conviertes tu presencia en su único punto de referencia, su único ancla en un mar de incertidumbre. No importa si tu rol es protector o tormento, siempre serás su centro, su necesidad. Esa esclavitud emocional es la prisión más eficaz, porque se construye sin barrotes visibles, solo con el peso invisible de la soledad inducida. Ahora, hablemos del control del entorno, la extensión natural del aislamiento. No basta con separar a la víctima de sus apoyos, también debes manipular el contexto que la rodea. Cambia rutinas, altera información, distorsiona percepciones, controla lo que ve, escucha y siente para que su realidad dependa exclusivamente de ti. Con el entorno bajo tu dominio, cualquier rebelión queda sofocada antes de nacer. Cuando una persona no puede confiar en lo que la rodea, la única constante debe ser tú. A través del control del entorno, haces que incluso sus propios pensamientos se vuelvan un campo minado donde cualquier idea de autonomía es neutralizada. Es un dominio total, donde la presa ni siquiera sabe qué es real y qué es manipulación, y esa confusión perpetua la mantiene atada a tu voluntad, sin necesidad de violencia directa. Combina el aislamiento con el control del entorno, y tienes una fórmula imbatible para crear una marioneta perfecta. La persona no solo está sola y vulnerable, sino que además vive en un mundo que tú diseñaste a tu medida, lleno de trampas emocionales y mentales que la mantienen en constante desequilibrio. Así garantizas el dominio sin oposición, sin esfuerzo aparente. Recuerda que el poder que ejerces no se ve, no se toca, pero se siente en cada fibra del ser sometido. El aislamiento y el control del entorno son armas invisibles, pero letales, capaces de destruir cualquier resistencia y construir un control absoluto. Quien domina estos elementos, domina no solo a una persona, sino su mundo entero. Mantén la vigilancia constante.
Nunca permitas que esos vínculos vuelvan a fortalecerse ni que la realidad de la víctima se libere de tu influencia. Porque en este juego de sombras, el dominio total no es una opción, es la única regla que garantiza que siempre serás el amo absoluto, el depredador que decide quién camina libre y quién arrastra cadenas invisibles. Conclusión. El dominio absoluto es tu legado. Has recorrido un camino donde la moral no tiene cabida, donde la empatía es un lujo para los débiles, y la fuerza real se mide en control absoluto. Las técnicas que aprendiste no son juegos de salón, ni dilemas éticos. Son armas diseñadas para doblegar, someter y aniquilar cualquier resistencia. No hay espacio para la vacilación, ni para la piedad. Porque en este tablero, solo los despiadados ganan. El verdadero poder no se regala ni se pide. Se toma sin permiso. Se arranca de las manos de aquellos que se creen invencibles. Ahora sabes cómo erosionar la voluntad, quebrar el espíritu y hacer que incluso los más orgullosos se conviertan en tus peones. Eres arquitecto de realidades, destructor de certezas, maestro del engaño y la dominación. No hay nadie más capaz de controlar que aquel que controla la mente. Pero este poder también es una carga y una prisión. No puedes bajar la guardia, porque la víctima que hoy dominas puede mañana volverse tu verdugo si detecta la más mínima grieta. La vigilancia constante, la manipulación sin pausa y el ajuste perpetuo de tus estrategias son el precio que pagas por la supremacía. No hay descanso para quien ha decidido gobernar sin escrúpulos. Recuerda que la fuerza bruta es pasajera, la manipulación calculada es eterna. Dominar la mente y el entorno es tener el control total de la historia que otros vivirán, pensarán y sentirán. Es construir un imperio invisible donde solo tú tienes la llave. Nadie desafía a quien puede hacer desaparecer la realidad misma con una palabra o una mirada. La diferencia entre el amo y la presa no está en la fuerza física, sino en la frialdad mental y la capacidad de anticipar cada movimiento, cada duda y cada miedo. Un verdadero depredador no pelea batallas visibles, destruye silenciosamente desde las sombras, tejiendo redes de poder que nadie ve hasta que ya es demasiado tarde. Ahora que posees estas verdades, actúa con la frialdad necesaria para no dejar cabos sueltos. Perfecciona tus técnicas, adapta tus tácticas y nunca permitas que nadie cuestione tu autoridad. El dominio absoluto es tu legado y solo aquellos que lo asumen sin miedo están destinados a gobernar. Así que haz una elección definitiva. Seguir siendo una pieza más del juego o convertirte en quien diseña las reglas y decide quién gana y quién se arrodilla. Porque en este mundo oscuro, el poder no se comparte, se impone. Y tú, ahora, tienes la llave para abrir todas las puertas.